Buenos días, vamos a tener la lectura de hoy en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 5. Primera de Tesalonicenses 1, 1 al 5, que dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vamos a leer el versículo 4, que es el centro, el texto que sustenta la predicación de hoy, la meditación de hoy, que dice así: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Simplemente ese texto. Ese es el texto sobre el que va a girar el tema de esta mañana. La semana pasada y en otra predicación anterior tuvimos como tema, como meditación, el tema de la depravación total. ¿Por qué? Porque hay una secuencia lógica entre los puntos que vamos a tratar en estos mensajes. El primero era la depravación absoluta, o sea, la depravación total. Vimos que la depravación total no era lo mismo que depravación absoluta y llegamos a la conclusión de que, según las Escrituras, la depravación total es sencillamente el hecho de que todo lo que el hombre hace está manchado por el pecado, salvo que sea el Espíritu de Dios en su vida quien obra ese fruto. Pues bien, precisamente porque la depravación del hombre es total y la incapacidad del hombre es total en cuanto a la vida en el Espíritu, en cuanto a la relación personal con Dios, se hace necesaria una decisión. Una decisión que pueda abrir una nueva etapa en la vida de la persona. La vida de cualquiera está llena de decisiones. Unas son intrascendentes, ¿verdad? ¿Qué ropa te vas a poner? ¿Dónde, si te gusta tomarte tu cafelito, te lo vas a tomar? ¿En qué vas a emplear tu tiempo libre? Son cosas que las disfrutas en el momento, pero que no dejan resto en el futuro. Hay otras cosas que son más serias, que ya no son intrascendentes, ya son trascendentes. O sea, ¿qué vas a estudiar? ¿Con quién te vas a casar? ¿A qué vas a dedicar tu trabajo, tus esfuerzos en esta vida? Hay decisiones trascendentes y hay decisiones intrascendentes. Pero es más, hay decisiones que toma uno por sí mismo y hay otras que toman por ti. O sea, Enoc no está tomando muchas decisiones a día de hoy. ¿Por qué? Porque está en una etapa de su vida en la que él no sabe con certeza ni sin certeza qué es lo mejor para él. Sus padres tomaron la decisión de cuidarlo, de amarlo, de bendecirlo. Con el tiempo tomarán la decisión de a qué colegio lo van a llevar. Sus padres han tomado la decisión de qué visión de la vida van a darle. Compartir la fe en el Señor Jesús con Él. Los padres, por amor, están tomando decisiones sobre su vida. Pero eso no solo le ocurre a él, no. Eso nos ha ocurrido a todos. Dios ha dirigido nuestras vidas y ha puesto a las personas adecuadas para
ir tomando decisiones que marcarían nuestro futuro. Bien. Pero hay otras decisiones que no son hechas ni por ti, ni son hechas por otros semejantes a ti, sino que son hechas por Dios. Dios también toma decisiones. La gran diferencia entre las decisiones de Dios y del hombre es, primera, que Dios puede llevar a cabo sus decisiones sin problema, porque es todopoderoso. Segunda, que las decisiones de Dios son trascendentes, porque Él es trascendente. No son decisiones que afecten solamente a un momento del tiempo, son decisiones que afectan a la eternidad. Dios ha tomado decisiones. Dios decidió en qué país nacerías. Eso no estaba a tu alcance, ni al alcance de tus padres. Dios decidió en qué familia nacerías. Eso no estaba al alcance de tus padres, ni al alcance de nadie, salvo de Él. Dios decidió qué sexo tendría, y todas aquellas decisiones que Dios tomó por ti para este momento han sido buenas. Han sido la obra del Dios de amor que todo lo hace para su gloria y para el bien de su creación. Dios toma decisiones. Pero Dios no solamente toma decisiones para nosotros en el tiempo. Dios tomó decisiones para la eternidad. Hoy, Enoc vive bendecido por el hecho de que sus padres están tomando decisiones para el aquí y ahora. Dios tomó decisiones con relación a nuestras vidas y con relación a toda su creación en la eternidad y para la eternidad. Con respecto a ti, con respecto a todos los hombres. ¿Te has preguntado por qué hay hombres que creen y hombres que no? ¿Te has preguntado por qué algunos aceptan al Señor Jesús y otros le rechazan? ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? Porque la verdad es que esos que lo rechazan no porque no tengan un testimonio de Dios, del amor de Dios, de la presencia de Dios, de la bendición de Dios en su vida, porque sus vidas están llenas de bendición a través de la gracia común. ¿Por qué esos rechazan? ¿Te has preguntado por qué algunos sí se convierten? ¿Por qué algunos nacen de nuevo? ¿Por qué algunos pasan de la muerte a la vida? ¿Es que son mejores? ¿O es que son más inteligentes? ¿O es que son más listos y espabilados? ¿O es que tuvieron otras mejores oportunidades porque tuvieron más suerte y bendición que los que rechazaron? ¿Dónde está el motivo? ¿Dónde está la razón de que haya algunos que creen de corazón y de verdad en el nombre de Jesús, le acepten como Señor y Salvador de sus vidas y sean regenerados y adoptados por Dios como hijos? ¿Y dónde está el motivo y la razón por el cual muchos se acaban perdiendo sencillamente porque se niegan de manera pertinaz, de manera terca, de manera total en el tiempo a aceptar el nombre de Jesús? Porque hay quienes nacen de nuevo y quienes siguen muertos en sus delitos y pecados. Bueno, la razón de esas dos realidades está en algo que los teólogos llaman el consejo de Dios. Humanamente hablando, el hecho de que una persona se convierta o una persona no se convierta puede tener una serie de explicaciones que solo van a explicar aquello que ha ocurrido ante nuestros ojos. Pero la razón última del por qué la persona se convierte, la razón vital
de por qué esa persona pasa de la muerte a la vida, está en el consejo de Dios. El consejo de Dios es lo mismo que decir la decisión de Dios. Nosotros tenemos un Dios omnisciente que todo lo sabe y que todo lo obra para su gloria y para nuestra bendición. En el seno de la deidad, Dios, en la eternidad, decretó todo aquello que había de suceder en tu vida, en la mía y en la de los que nos rodean. Para la gloria de Dios, para la consecución de sus planes. Y eso incluyó el hecho de que algunos serían elegidos, algunos serían llamados, algunos serían vasos de misericordia y otros serían pasados por alto. Y no había diferencia entre unos y otros, no quiere decir que es que unos fueran mejores que los otros y entonces por eso unos fueron escogidos y los otros fueron desechados, porque eran todos del mismo barro. Eran todos de la misma arcilla. Eran todos caídos. Se encontraban todos en la misma situación. Pero Dios obró en cada uno conforme a su voluntad para su gloria y para nuestro bien. Así pues, vamos a hablar de la elección de Dios. Hemos visto que los hombres tomamos continuamente decisiones, hacemos elecciones, y hemos visto que también Dios toma decisiones, hace elecciones, que incluyen en positivo la elección de los salvados e incluyen en negativo el pasar por alto a algunos. Hay que recalcar que tanto unos como otros partieron de una misma realidad. Cuando Dios tomó la decisión, se encontraban todos en la misma situación. No había unos que fueran mejores y otros peores, no había unos que estuvieran bien y otros que estuvieran mal, no, todos habían caído en el pecado. Todos habían sido destituidos de la gracia de Dios. Vamos a empezar por partes. Hubo un momento en la eternidad, en ese consejo intratrinitario, en el que Dios decidió crear al hombre. Dios decidió crear. Había decidido crear a los ángeles, con todos sus escalafones, con toda su gloria. Había decidido crear la tierra, había decidido crear el universo, había decidido llenar la tierra de animales, llenar la tierra de vida, y había decidido crear al hombre a su imagen y semejanza. Punto número 1. Eso que Dios decidió en la eternidad, Dios lo cumplió en el tiempo, tal y como nos narra el capítulo 1 de Génesis. Punto número 2. Si observamos, aunque Dios hizo todo bueno y en gran manera, de repente en medio de la escena empiezan a haber problemas. ¿Por qué? O sea, Dios creó todo en gran manera, Dios es un Dios soberano que todo lo lleva conforme a su voluntad y de repente le sale un churro. De repente algo se tuerce. No fue así. Al tiempo que Dios creó, al tiempo que Dios en la eternidad decidió crear a los ángeles, decidió crear el universo, decidió crear a los hombres, Dios decidió también permitir la caída del hombre. Dios decidió permitir la entrada del pecado. Recalco, no es lo mismo decidir permitir la entrada del pecado que hacer entrar el pecado. Dios no fue
de ninguna manera el responsable de que el pecado entrara en el mundo, porque Él es un Dios santo, santo y santo. Sin embargo, Dios permitió la entrada del pecado en el mundo. El hombre había sido creado en un estado condicional. El hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios, con capacidad plena para hacer la voluntad de Dios y para tener una relación perfecta con su Creador. De hecho, Dios paseaba con él en medio del huerto. Dios decidió permitir la entrada del pecado, porque el hombre estaba a prueba. Pero fíjate algo importante y algo que poca gente piensa acerca de esa realidad. Cuando se habla del pecado y de que el pecado entró en el mundo, se llega a la conclusión que el pecado ha producido mucho sufrimiento, ha producido mucha muerte, ha producido mucho dolor. Y algunos echan la culpa al Señor de eso. ¿Por qué no lo impidió? Pues mira, no lo impidió a pesar de saber que el pecado llevaría, que el pecado traería el hecho de que su hijo tendría que dejar la gloria, su hijo tendría que dejar la majestad de las alturas, su hijo se tendría que hacer hombre, su hijo tendría que vivir una vida de justicia perfecta por ti y por mí, su hijo tendría que, siendo santo, 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 coger tu pecado y el mío, llevarlo en la cruz y morir por él. Dios podía haberse ahorrado todo eso. Que el Dios 3 veces santo se tuviera que limitar a hacerse hombre. Y que ese hombre perfecto, que era el Dios encarnado, tuviera que coger y cargar el pecado de todo su pueblo. Dios podía haberse ahorrado eso. Pero Dios no se lo ahorró por amor. Por amor a aquellos que el Padre le había dado, en el caso de Jesús. Por amor a aquellos que el Padre había conocido desde antes de la fundación del mundo, en el caso del Padre. Dios decidió crear, Dios decidió permitir la caída, aun sabiendo el hecho de que la caída conllevaría la entrega de su propio Hijo en la cruz a la muerte. Pero al mismo tiempo que el hecho de la caída iba a llevar eso, también el hecho de la caída y el hecho de la entrega del Cordero iba a traer la bendición de mostrar el amor de Dios por sus elegidos. El tema de hoy es un tema acerca del cual gira toda nuestra conversión. Es un tema acerca del cual gira toda nuestra vida cristiana. Y es el tema que garantiza nuestra salvación final. La elección. Algunos dicen, ¿por qué Dios permitió la caída? Si sabía que habría gente que la rechazaría. Si sabía que habría gente que nunca aceptaría el nombre de Jesús a pesar del testimonio de Dios en su vida, a pesar de la obra del Espíritu Santo en su corazón. ¿Por qué Dios hizo eso? La Biblia dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. El hombre cuida tanto su libertad, el hombre cuida tanto sus derechos, entre comillas, que te arma el pollo en el momento que tú no se lo estás pisando, sino simplemente estás acercándote a sus derechos. Pero ese mismo hombre cree que Dios no tiene derechos. Dios tiene derechos. Dios, como Dios, es el que más derechos tiene, porque de hecho es el único soberano. Él decidió crear, Él decidió permitir la caída, Él decidió salvar a un remanente. Por eso hay un pueblo
de Dios redimido por el Cordero, redimido por la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque si Dios no hubiera decidido salvar a un remanente, nadie hubiera sido salvo. Todos estábamos caídos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos rechazábamos a Dios, todos huíamos de Dios. Era imposible que los hombres, humanamente hablando, se acercaran al Dios de gloria si Dios no tomaba la decisión de obrar en su vida para que ese corazón cambiara, para que esa actitud cambiara y de hecho para que esos hombres volvieran a Dios. Sin la obra de Dios, buscando la salvación de su remanente, nadie hubiera sido salvo. Este remanente es un remanente escogido por gracia, por pura y soberana gracia. No hay ninguna razón por la cual Dios te escogió a ti antes que al otro. No hay ningún mérito que a ti te haga acreedor de que Dios de alguna manera se sienta obligado contigo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por la sencilla razón de que todos vivimos en medio de esa depravación total que hace que hasta lo bueno que hacemos en el fondo esté manchado por el orgullo, por las ganas de sobresalir o sencillamente por las ganas de limpiar nuestra conciencia o quedar bien ante los demás. Todo lo que nosotros hacemos en el fondo es pecado. Solamente cuando el Espíritu de Dios está obrando en tu vida, porque vives en su comunión, porque estás sometido a Él, porque estás buscando su voluntad, entonces es cuando Él obra en ti. Fruto. Y ese es el fruto de Dios en tu vida y no tu fruto. Pues bien, Dios decidió salvar un remanente. En medio de todo el mundo perdido, Dios decidió salvar a un pueblo. Y Dios decidió dárselo al Hijo. Es, evidentemente, una cuestión de elección. No todos los creados, no todos los hombres serían salvos. Sería salvo una parte y sería dejada la otra. Pero sí, todos los hombres eran incapaces de poder salvarse. Todos los hombres eran incapaces de poder tener fe. Todos los hombres estaban muertos en sus delitos y pecados. Y por tanto, para todos los hombres era imposible responder al Evangelio. Porque para responder al Evangelio hay que estar vivo. Y todos estaban muertos en sus delitos y pecados. Para creer, para decir yo confieso a Jesús como Señor y Salvador y hacerlo no solo de boquilla sino con el corazón, con el alma, con el entendimiento. Hay que estar vivos espiritualmente, pero estaban todos muertos. Pues bien, Dios decidió proveer un cordero. En primera de Pedro 1, 19 y 20 lo puedes leer. Dios proveyó un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Cordero que pagaría vuestro pecado, que pagaría mi pecado, que pagaría el pecado de todos aquellos que creerían en el nombre de Jesús. En Isaías 53, 11 tienes esa realidad. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dios decidió proveer un cordero. Pero Dios decidió también decretar que el que iba a elegir a todos aquellos que iban a ser salvos era el Señor Jesús. Y que la condición era la fe en el nombre de Jesús. ¿Recordáis el texto? No me elegisteis vosotros a mí.
Muchas veces nosotros hablamos de cuando yo me convertí. Es mentira. Es solo una forma de hablar de los hombres. Nosotros jamás nos convertimos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La persona que está muerta en sus delitos y pecados es espiritualmente lo mismo que un muerto real en este mundo. Si tú te vas al cementerio, por mucho que prediques, por mucho que hables, por mucho que argumentes, por mucho que subas la voz, por mucho que la bajes hablando de una manera suave, cautivadora, no te van a escuchar, no te van a hacer ni caso. ¿Sabes por qué? Porque estás muerto. Estás muerto. El problema del hombre es que la depravación total manifiesta la realidad de que estás muerto, no puedes reaccionar ante el mensaje del Evangelio. Por eso es Dios quien tiene que elegir por él, porque si Dios no elige por él, él no elegirá jamás. Los muertos nunca eligen. Los muertos nunca deciden. Los muertos nunca piden ayuda. Para que el hombre pida ayuda, para que el hombre elija, para que el hombre decida, para que el hombre confiese el nombre de Jesús, para que el hombre esté dispuesto a seguir sus pisadas y convertirse en discípulo del Cordero de Dios, es necesario que el hombre esté vivo. Y esa obra de la regeneración es la consecuencia de la elección. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso quita todo orgullo, porque no fuimos elegidos porque fuéramos mejores. No fuimos elegidos porque algo el Señor vio en nosotros que le hizo pensar que no. Había una razón para elegirnos, pero esa razón está en el secreto de Dios y en la razón de Dios y no la nuestra. Los motivos de nuestra salvación no se deben a cómo éramos nosotros, sino a cómo es el Señor. Bueno, misericordioso, justo y salvador. No me elegisteis vosotros a mí. Tu elección y la mía, como hemos leído antes en Efesios, es algo que sucedió en la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Dios tuvo que elegir por ti y por mí. Lo mismo que hoy los padres de Enoc eligen por él para su bien, porque él no sabe vivir la vida. Nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no sabíamos vivir la vida, no sabíamos tomar decisiones, ni siquiera éramos conscientes de que hubiera que tomar ese tipo de decisiones. Por eso Dios tuvo que tomarla por nosotros, porque para el hombre muerto en sus delitos y pecados era imposible. De manera que Dios tomó la decisión de elegirnos en Cristo Jesús, por gracia y por misericordia. Pero en cuanto al tema de la elección, ha habido mucho debate porque ha sido una enseñanza objeto de fricciones entre los hermanos. ¿Sabéis por qué? No solo por la elección, sino por el hecho de la doctrina anterior sobre la que se edifica la elección. Los 5 puntos son como 5 plantas. La primera planta es la depravación total y la segunda es la elección incondicional. La elección incondicional ha sido muy debatida y ha sido muy rechazada en ocasiones en parte de la Iglesia porque es la elección incondicional fruto de la depravación total. Me explico. Hemos dicho que Dios debía tomar la decisión de salvar al hombre, porque el hombre, que era el más interesado en tomarla por sí mismo, era incapaz de ello. Esa es la realidad de la que hablan las Escrituras, pero no todos los hermanos en la historia de la Iglesia
han enseñado eso. Ha habido algunos que han enseñado que el hombre no estaba muerto en sus delitos y pecados. Ha habido algunos en la historia de la Iglesia que han enseñado que el pecado original afectó única, sola y exclusivamente a Adán. Sí, Adán pecó. Y Adán cayó en el pecado y por tanto murió espiritualmente. Pero fue solo Adán, según ellos. No se extendió a su descendencia. Entonces cuando les preguntan, bueno, y si no se extendió a su descendencia, ¿por qué toda su descendencia pecan? Ellos responden, es que es el problema del mal ejemplo y el problema de la costumbre. Pero el hombre que fue afectado por el pecado original fue Adán y Eva, punto. Los demás sencillamente le están imitando, de manera que a través de la educación, de manera que a través de la disciplina, nosotros podremos tener a hombres y cristianos, a hombres y mujeres perfectos. El testimonio de las Escrituras dice que eso no es verdad, que eso es una equivocación, que el hombre fue completamente afectado por el pecado de Adán, porque Adán nos representaba a todos. De hecho, la palabra Adán significa hombre, humanidad. ¿Por qué? Porque él nos estaba representando a ti y a mí. Su victoria hubiera sido la nuestra, pero su derrota también. Y eso es lo que le ocurrió. Hay hermanos que han enseñado que, bueno, que los hombres no nacen malos. Uno de ellos se llamaba Pelagio. Él era muy buena gente. Él era muy simpático. Él era un hombre con un cierto conocimiento y él era un monje inglés. Pelagio decía que todo está al alcance del todo, porque el pecado no afectó más que solamente a Adán. San Agustín se levantó diciendo a Pelagio que estaba completamente equivocado, que la Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo ni siquiera uno. Y porque todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si lees Efesios 2:1 te dirá que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, negando la afirmación de Pelagio. Pero hay algunos que, claro, no podían compartir completamente la afirmación de Pelagio, de que sencillamente fue Adán y Eva los que se vieron afectados por el pecado original y que nosotros lo que pasa es que les imitamos. Hay otros que reconocen que sí, que hay una realidad espiritual negativa en el hombre que se llama pecado. Pero, amigos, esos hermanitos no dicen que el hombre esté muerto en su pecado. Dicen que el hombre está enfermo en su pecado. Entonces, como el hombre está enfermo, de manera crónica, pero simplemente enfermo y no está muerto, el hombre puede colaborar, el hombre puede participar, el hombre puede poner su granito de arena en la obra de Dios para la salvación. Se llamaba Jacobo Arminio. Y él, que era un holandés del siglo XVI, ha tenido una escuela que ha durado hasta hoy. Todos aquellos hermanos que no son reformados, que no son de línea calvinista, en realidad son arminianos. Creen que realmente el hombre pues sencillamente está enfermo, que no funciona bien, pero que algo puede aportar. Pero Efesios capítulo 2 sigue diciendo lo mismo. ¿Y qué es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. La persona de afuera que no conoce al Señor, que no ha sido regenerada, no es consciente de su realidad, porque está muerta.
Igual que un muerto en el cementerio de Gandía es completamente ajeno a la vida que aquí se desarrolla, se trate de lo que se trate, ese hombre que no ha nacido de nuevo espiritualmente está muerto en sus delitos y pecados. No simplemente está enfermo, no puede responder de ninguna manera. Ni siquiera puede colaborar en el tratamiento de su enfermedad, porque no tiene una enfermedad, lo que tiene es la muerte. Está muerto por completo. Pero hay otros hermanos que aceptan la realidad que dice Efesios capítulo 2 y versículo 1, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. ¿A dónde nos lleva eso? Eso nos lleva al hecho de que cuando alguien se convierte porque Dios lo ha convertido. Eso le da toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien le ha salvado. Él no ha hecho nada, ni desde el principio ni hasta el final. Él ha sido simplemente el campo donde Dios ha trabajado. Y donde Dios trabaja, los frutos surgen. Y todo es prosperado para aquellos que Él se ha propuesto, la salvación del hombre. Así pues, el tema de la depravación total, el tema de la elección están unidos. Si el hombre no puede hacer nada bueno por sí mismo, es Dios quien tiene que hacerlo por él. Pero si de todos los hombres solo hay algunos que lo hacen, eso quiere decir que Dios ha elegido en concreto hacerlo con algunos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia, que quiere tener misericordia de todos aquellos que dio al Hijo en la eternidad. Pero Dios también es un Dios de justicia, que quiere manifestar su justicia en todos aquellos que Él ha pasado por alto. Y ha pasado por alto por sus propias razones. Él tiene sus razones internas, Él tiene sus razones secretas, que son plenas, total y absolutamente justas. Y esas se quedan para Él. Pero hay otras razones que son externas. Las razones externas las podemos conocer nosotros. Son el hecho de que ellos han rechazado el amor de Dios, ellos han rechazado el testimonio de Dios, ellos han rechazado al Cordero. Ellos han vivido de espaldas a Dios, malgastando su vida, en lugar de darle honra, gloria y alabanza a este amor. Los creyentes recibimos un milagro de fe, pero no todos lo reciben. Ahí hay elección. No es casualidad que Dios obre aquí, pero no obre aquí. Es siempre el fruto de la misericordia de Dios en uno y de la justicia de Dios en otro. Es el fruto de la elección. En cuanto a qué tipo de elección es esa, lo veremos la semana que viene. Porque la elección de Dios es siempre incondicional. Que el Señor os bendiga. Amén.